Bueno, buenas tardes, de vuelta. Verónica, quedaste a medio formular una pregunta. Hola, Cecilio. Ahí estás, sí, bien. Acá estoy, acá estoy. No, mi pregunta era si el caldo bordelés sirve tanto para tratar el torque y la sarna, el torque del duraznero y la sarna, y si esto lo tenemos que aplicar todos los años en las ramas productivas que vemos. Bien, sí, sirve para las dos. La verdad que es un fungicida súper efectivo. La verdad que es buenísimo, ¿por qué? Porque su efecto se debe a la acción del cobre. El cobre es un fungicida de excelente acción, lo que sí es preventivo. Una vez que la enfermedad ya está en curso, con el caldo bordelés no hacemos nada. Los fungicidas o parte de los fungicidas modernos, muchos tienen la propiedad de ser curativos, o sea, una vez que está la enfermedad en curso, pueden ingresar a los tejidos y detener la enfermedad, curarla. Un tejido dañado no se recupera más, pero mata al hongo dentro de la hoja y no permite que siga destruyendo, pero las manchas, digamos, van a permanecer. Pero sí, y sí hay que aplicarlo todos los años. En ese caso, ¿vos recomendás algún fungistático como para curar? Curativo, la verdad que no hay gran cosa tampoco en fruticultura. Hay mucho sí en cultivos extensivos para trigo, soja, en eso sí hay mucho. El otro habría que probar, pero siempre es muchísimo mejor la prevención, siempre, da mejores resultados. Porque, por ejemplo, el ataque de sarna, de venturia, sobre los pedúnculos de la flor, no alcanzás ni a darte cuenta, aplicarlo, que ya te destruyó todo. No te da tiempo a curarlo, digamos. En una hoja, que es una superficie mucho más amplia, te da hasta tiempo, digamos, de observar la enfermedad, hacer un diagnóstico, aplicarlo y detener la enfermedad. Pero en un pelito tan finito como es el pie que soporta una flor, cuando te diste cuenta ya lo destruyó, digamos, no tenés tiempo. Siempre hay que hacer prevención. Y bueno, el que no quiere usar fungicidas de síntesis, usará el caldo bordolés o azufre, por ejemplo, que en este caso no tiene gran acción. De todas maneras, yo tengo también mis dudas, porque digamos, uno está usando sulfato de cobre y el cobre, elemento químico, no se transforma en nada, queda como cobre, queda como tal, y no sé cuánta cantidad de cobre puede soportar el ambiente hasta volverse nocivo. Tampoco es, me parece, la solución. Y el cobre no entra en ninguna cadena metabólica como para que pueda convertirse en otra cosa. Es como, no sé si han visto alguna vez esas publicaciones que dice, esta planta absorbe los metales pesados del agua o quita los tóxicos. Una planta, vamos a suponer que absorba mercurio o cadmio del agua, pero no lo transforma en nada. Queda secuestrado dentro de la planta. Si yo no saco la planta de ese agua, de ese estanque, la retiro y le doy otra disposición, cuando esa planta muera dentro del estanque, va a liberar el mercurio, el cadmio, el plomo o el metal pesado que sea que haya secuestrado de ese agua. ¿Se dan cuenta? Mientras que un fungicida de síntesis química, como por ejemplo el mancozeb, el cineb que hablábamos la otra vez, no dejan de ser cadenas carbonadas, o sea, fruto de la química orgánica, que en algún momento van a ser degradados por algún microorganismo y en algún momento van a terminar siendo dióxido de carbono y agua. No obstante, estas moléculas, por ejemplo, el mancozeb, el maneb, el cineb, todos esos son unas moléculas orgánicas grandes ligadas a un átomo de manganeso, de magnesio o de zinc. Depende cuál sea, si mancozeb, maneb o cineb. Pero es un solo átomo dentro de una molécula muy grande, mientras que el sulfato de cobre, en el caldo bordelés, el cobre es una parte importante del peso de esa molécula. Antiguamente se usaba como curasemillas para evitar una enfermedad que se llama carbón del trigo, cloruro de mercurio, que es un desinfectante maravilloso.
pero ese mercurio que se usó, ese cloruro de mercurio que se usó para revestir la semilla de trigo antes de sembrarla, le aseguro que si vamos al campo argentino, que todo lo da, y sacamos una muestra de suelo, tiene el mercurio que aplicó un productor de trigo hace 60 años, y va a estar intacto ahí. Ojalá que esté ahí, porque en el peor de los casos, digamos, se percoló y llegó a las napas, y ahora están las napas y estamos tomando mercurio, por ejemplo. Es un fungicida maravilloso, muy bueno, pero al ser mercurio, elemento químico, no tiene otro destino. ¿Se dan cuenta? Una molécula orgánica, si no es demasiado rara, o sea, que a la naturaleza le resulte muy ajena, lo más probable es que sea usada como sustrato, como alimento, por los microbios del suelo. El suelo es un descontaminante fantástico. Ahora, cuando nosotros echamos cientos de miles de toneladas de basura, como en un basural, no hay suelo que aguante. Todos esos jugos van a terminar llegando a la napa. Bueno, creo que no sé si te contesté la pregunta, Verónica, pero me fui al diablo, como siempre. Pero sí, hay que aplicarlo todos los años en el momento que hay que aplicarlo. O sea, el torque al hinchado de yemas, y este también, en el caso de la sarna de pera y manzano, cuando también estamos viendo que empiezan a asomar las hojitas o las flores. Siempre es muy conveniente. Sí, Julián, te escucho. Justamente en los perales suele darse que las ramas hacia abajo se hinchan antes y de hecho están como empezando a llenarse ahora, cuando el resto, las laterales y las que crecen hacia arriba, todavía no han hecho la forma. ¿Aplicar ahora es malgastarlo? ¿Es intoxicar de más a la planta? ¿O hay que esperar que estén? No. Uno debería comenzar ahora, aplicando ahora cuando empiezan a abrirse las primeras y terminar cuando ya están abriendo las últimas. Sí, está bien la pregunta, ¿no? No hay una brotación pareja de toda la planta. Normalmente, como les acabo de decir, los hongos tienen requerimientos muy específicos. Y esos requerimientos específicos, en el caso del torque y de la sarna, coinciden justamente con las condiciones atmosféricas que hay al momento de la brotación. O sea, vamos a hablar de un duraznero. El duraznero, cuando brota, hay temperaturas más bien moderadas y humedades relativas más bien altas, porque está brotando al inicio de la primavera, ¿sí? Si alguien tuvo un duraznero y sufrió torque de forma severa, habrán visto que todas esas hojas arrugadas se cayeron. Y después la planta rebrotó, pero rebrotó tal vez fines de octubre, mediados de noviembre. Y ese rebrote, si han observado, estaba sano. ¿Qué pasó? ¿Se curó la planta? No. ¿El torque se fue? No. Lo que cambiaron fueron las condiciones atmosféricas de noviembre con respecto a septiembre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Toda esa brotación la hizo a expensas de reservas que movilizó, y cuando la hojita tenía un tamaño que podía, digamos, retribuir esas reservas, fue destruida por el hongo. Entonces, esa segunda brotación de fines de octubre, de noviembre, hace que las reservas sigan cayendo. Eso, si sucede durante 3, 4 años, una planta chiquitita la termina matando, la agota, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, respondiendo otra vez a la pregunta de Julián, si la planta no brota así en forma explosiva y uniforme, sino que tarda 10, 15 días en brotar desde abajo hacia arriba, nosotros hacemos las curaciones de ese tiempo y ya cuando la hojita ya está más expandida, la cutícula, que es esa capa de cera que protege a la hoja, ya está más engrosada, y a la vez las condiciones atmosféricas van cambiando, si bien el hongo está presente, su capacidad de enfermar ya disminuye, pero no le digo al 100%, pero casi. Entonces el tratamiento es ahí, en ese momento, ¿sí? Después ya no es necesario. Si uno lograra, no sé, retrasar la brotación un mes más tarde, por algún método, evitaría la enfermedad. Porque han coevolucionado, digamos. El hongo es bravísimo en esa condición. Ya después con otra no tiene esa suerte. Estos hongos, hay otros que por ahí son un poco más malvados. Yo quería hacerte una pregunta, Cecilio. Sí. En el caso de la planta joven, que vos decís que agota sus reservas porque el hongo la va atacando y va perdiendo sus reservas, ¿sirve hacer una aplicación de compost o de alguna manera
No. darle esos nutrientes que agota o no? No, porque en realidad vos lo que necesitas son hojas verdes haciendo fotosíntesis para que fabriquen azúcares y lo acumule en forma de azúcares y de almidones en los tallitos, digamos. Ese es el problema. No sé si se entiende, pero uno tiene que hacer que esté sana para recuperarse. Te iba a hacer una pregunta. Sí, decime. ¿Qué es esa información que andan circulando en las redes, si es tan cierto, de que el fresno es invasivo, el árbol? El fresno es invasivo. Sí, hay muchas cosas. La verdad que peor que nosotros no hay nada. Así que, pero por ejemplo, fresnos, arces, son plantas que no tienen demasiado problema en establecerse. Por ejemplo, si vos plantás un fresno o un arce en un arroyo, donde no haya animales pastoreando, que al lado no haya cultivos que se traten con herbicidas hormonales, probablemente van a avanzar, como avanzaría un ligustro también, por ejemplo, ¿sí? Tienen capacidad de establecerse y de dominar un lugar, ¿sí? Un eucalipto, un pino no tiene esa chance, ¿sí? Por más que dan miles de millones de semillas, necesitan condiciones más especiales. Pero son invasivos en lugares donde no se haga ningún tipo de explotación agrícola ni ganadera. Si no, no pasa nada. Si nosotros nos retiráramos de la ciudad durante 10, 15, 20 años, o sea que no quedara nadie, absolutamente nadie, probablemente cuando volvamos dentro de 20 años vamos a ver los fresnos, los arces, que salieron entre los adoquines, entre las grietas, y lograron invadir la ciudad. Pero no quiere decir tampoco que sea una cosa, qué sé yo, no sé, el árbol del cielo, no sé si lo conocen, esa es una planta recontra invasiva, y logra, por ejemplo, predominar sobre especies forestales nativas y destruirlas. Pero no vamos a tener ese problema acá. O sea, si uno abandona, por ejemplo, un campo, nadie lo haría porque se lo comen los impuestos, pero si uno abandona un campo fértil, es casi imposible que sea invadido por alguna especie forestal, porque justamente la fertilidad es tal que permite una explosión de gramíneas que rápidamente toman el control, haciendo que la zona de una semillita de un árbol pudiera germinar estaría medio metro por debajo de las hojas de esta gramínea, que impedirían la llegada de luz y no se podría establecer. Esa es la razón por la cual no hay árboles en nuestra pampa, que es tan fértil. Justamente ese exceso de fertilidad impide que se instalen los árboles. No logra. Todo lo que vemos acá es todo plantado. Acá no había absolutamente nada. Era un océano de pastos, como lo definían los españoles cuando se encontraron con esto. Pastos de metro, metro y medio, 2 metros de altura. A mí me agarraba una problemática del año pasado. Les hice con los chicos de secundaria 2, hicimos un montón de semillas fresno y regalamos. Y se digo, ahora me agarró cargo de conciencia. No, olvídate, no, digamos, con nuestra forma de vida normal no permitimos que se instale un fresno. Con un corte de césped, un fresno no logra instalarse. Es lo mismo que yo con un cañaveral. Vos tenés un cañaveral y si cortás el pasto, todo brote nuevo lo cercenás con la máquina de cortar. Ahora te vas 5 años y volvés a casa y sí, te lo habrá invadido seguramente. Pero no, y tampoco, viste. Sí, hay mucho fundamentalismo también, y por ahí hablando un ligustro y dice, no, eso hay que erradicarlo porque es invasivo y que esto que lo otro. La verdad que muchas veces hay que dejar que la naturaleza haga lo que tiene que hacer y santo remedio. Ella se encarga bien de llegar a buen puerto. No sé, por ejemplo, toda la gente que se preocupa por ahí demasiado por el glifosato, está bien, es una cosa que se usa muchísimo, se contamina el ambiente y eso no resuelve el problema del hambre en el mundo. Entonces se acaba la discusión. Si vos me decís que envenenás todo y todo el mundo está con la panza llena, bueno, listo. Pero si envenenás y hay 3.000 millones de personas muertas de hambre, y entonces se acabó la discusión. Pero quédense tranquilos que van a empezar a aparecer líneas o estirpes resistentes de distintas malezas y no va a servir más para nada eso. Y lo peor es que van a tener que encontrar otra cosa. Pero de esa historia está lleno. Pero bueno, esperen que les quiero mostrar otra cosita, porque si no después nos quedamos sin tiempo. Cecilio, no entremos en zonas pantanosas, por favor. No, pero que es así, o sea, es así. Siempre lo que parecía una panacea, resulta que después termina siendo... Con respecto a las plantas exóticas,
que son muy invasivas, realmente el daño al ambiente es muy grande. Y no es generado por el ambiente natural, es generado por el hombre. Entonces ahí es cuando nuestra responsabilidad debe ser Sí, otra. sí, por ahí tendríamos que tener cuidado cuando uno va de turista a áreas prístinas, ahí sí tendría que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, en esta zona donde estamos en la provincia de Buenos Aires, si ustedes agarran el Google Earth y miran, y no quedó nada, absolutamente nada sin toquetear. Está todo arado, cultivado, pastoreado, no quedó nada. Ya se ha modificado a un nivel. Es la zona más modificada de todo el país. No, es tremendo, tremendo, tremendo. Y encima, como es tan coyuntural todo, y son suelos tan fértiles desde el punto de vista químico y físico, que es lo peor, que te permiten cultivar y cultivar y cultivar y cultivar. Si la ganadería no tiene chance financiera frente a la agricultura, se terminan levantando los alambrados que eran el último refugio de muchas especies, el mismísimo alambrado era. Eh, que antes con el arado sobrevivían, pero ahora con los agroquímicos hasta el alambrado se fumiga, o sea que no tienen dónde refugiarse. Pero sí, como bien decía Gabriel, ¿no? Que me decían, no nos metamos en terrenos pantanosos. No son pantanosos, están buenísimos. Lo que pasa es que teníamos que tener un Zoom hasta las 3 de la mañana con esto. Pero bueno, qué sé yo, ya lo discutiremos después personalmente, pero sí, es apasionante. Pero yo he llegado a esa conclusión, que si se solucionara el hambre del mundo, y bueno, sería más vidriosa. Pero aún así, de contaminar todo, y hay 3.000, 4.000 millones de personas con hambre, y entonces no se discuta más nada. ¿Para qué vas a sacar 18.000 kilos de maíz si no todo el mundo puede comer? ¿Para qué? Una persona tiene 1.000 hectáreas de campo, no come un grano de lo que produce. Es una locura, es único en el mundo esto. No en Tandil, sino en todo el país y en el mundo. Un granjero de Illinois saca 18.000 kilos de maíz, de los cuales no come un grano. Es de loco. Pero bueno, en fin. Bueno, esperen que les quiero mostrar el videíto que ya habíamos visto. Imagínense que es un fotograma, no un video, ¿sí? Pero para recordar, esperen que aparezca ahí. ¿Se acuerdan de esto, del ciruelo ahí de la entrada de casa? ¿Sí? Ahí va a ir corriendo. ¿Se acuerdan que era un mar de flores? ¿Ven? Todo, miles de millones de flores veíamos. Que, digamos, si uno veía esto, ya empezaba a comprar a crédito con la producción de ciruelas, ¿no es cierto? ¿Cuántas ciruelas íbamos a sacar de acá? Ya cambiamos el auto, elegíamos un televisor más grande, un teléfono, qué sé yo, no sé, todas esas cosas que hacemos. Y vamos a ver, pero que ahora salimos de acá, y ahora pongo un videito de, creo que es ayer, anteayer de lo mismo. Bueno, ahí apareció. Este es un videito de lo mismo, del mismo ciruelo, pero este es de ayer, me parece. Hoy acá hay un viento tremendo. Con el viento que hay, no sé qué habrá quedado. Pero bueno, ven que están viendo ahora ¿se acuerdan que le decía cuando nosotros andábamos buscando pareja? Nos rodeamos de pétalos, perfumes, ornamentos de todo tipo. Una vez que logramos el cometido, que en este caso es la fecundación, todo eso desaparece. Ven que ahora aparece la verdadera esencia de este ser. En nuestro caso aparecen panzas, pelos en lugar de inconvenientes, todas esas cosas. Malos caracteres, malos humores. Pero bueno, ahí está medio fuera de foco, pero ahí lo que estoy toqueteando con la punta de la tijera es un ovario que parecería fecundado, ustedes no ven nada, ven todo borroso, pero tiene un color verde intenso, parecería, pero del resto de la planta, les aseguro que prácticamente se van a caer todas las flores. Y eso sucedió, ahí ven, alcanzan a ver, ahí lo voy a parar un poco, ven. Bueno, ese que está ahí parecería un ovario fecundado, o sea, el óvulo fecundado y el ovario este se va a desarrollar una ciruelita. El resto de las florcitas que se están viendo por todos lados, les diría que se están cayendo todas. Con lo cual de esa super producción de ciruela que esperábamos, vamos a tener muy poco. Menos mal, porque si uno no sabe qué hacer con esto. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando esto en este momento? A ver si alguna se cae ahí, no me acuerdo si pasé. Bueno, esa que estoy tocando ahí, esas se caen todas.
Yo no sé si alcanzan a ver, pero el verde de los pedúnculos, estos de las flores, más que un verde es un amarillo. ¿Sí? Estos no se fecundaron. Al no fecundarse no hay un balance hormonal positivo y termina acá en esta zona produciéndose la abscisión, o sea, la caída como si fuera de una hoja en el otoño, ¿se acuerdan? Bueno, ahora se van a caer los frutos. ¿Vieron esos tomates espantosos que consumimos en invierno? Que algunos son como huecos y no tienen ni semillas. Esos son fecundados artificialmente con hormonas. Se le aplican hormonas a la flor, entonces hay un balance hormonal positivo en favor de la flor, entonces esa flor queda pegada a la planta y sigue su evolución como si fuera un fruto, ¿sí? Entonces terminan cosechando un fruto artificial, fecundado hormonalmente, y es ese tomate que no tiene gusto a nada. Está bien, queremos comer un tomate en invierno, ese es el precio. Yo cuando era chico el tomate aparecía a principios de diciembre, un tomate florón horroroso a la vista, pero bueno, había tomate en la época de tomate realmente. Y ahora tenemos tomate todo el año, carísimos, y son una porquería realmente. Bien, entonces les muestro todo esto para enlazar con esa idea que habíamos planteado medio al principio del curso, que la época ideal para la poda de un frutal es después de la floración, ¿sí? En este momento que estamos viendo nosotros ahora, es cuando se define realmente qué cantidad de fruta va a quedar en la planta. Bueno, ahí están viendo todo cortado ustedes, pero todo lo que estoy tocando ahí se cae. Entonces, si yo tengo solo un frutal en el fondo de mi casa o en el frente, donde sea, lo más atinado, lo más sensato, lo más racional sería esperar que termine la floración y una vez que termine ese suceso, ver si vale la pena podar o no. Porque si yo podaba en pleno invierno, ya estaba suprimiendo un montón de yemas de flor que todavía tenían que abrirse, tenían que sortear heladas, lluvias, tormentas, vientos, necesitamos el concurso de las abejas y recién ahí vamos a ver si teníamos. Entonces, si yo en un ramo tenía 100 flores y con la poda elimino 80, ya la posibilidad se me está reduciendo bastante. Ahora, esa poda tiene que ser inmediatamente terminada la floración, porque si todas estas flores llegaran a fecundarse, la competencia inicial entre todas ya determinarían un tamaño de fruto pequeño. Entonces la poda tiene que ser inmediatamente después de la floración. Si yo me duermo, me cuelgo, como se dice ahora, 10, 15 días, en ese periodo que yo me colgué, ya se definió un fruto pequeño, por la intensa competencia de recursos que hay entre tanta cantidad de flores, ¿sí? Entonces, tendría fruta, pero chiquitita, ¿sí? La idea es hacerlo inmediatamente después de la floración. En las chacras, digamos, comerciales, se hace en pleno invierno por una cuestión de disponibilidad de tiempo, de mano de obra, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre en un lugar así? El control de las heladas se hace de forma más que seria. Cecilio, Sí. te hago una consulta. Entonces, ¿qué porción de la rama uno debería estar sacando, digamos? ¿Qué porcentaje tendría uno que sacar para más seguridad? Bien, perfecto. Bueno, la pregunta que nos hace acá Karina era, ¿no? Sí, Karina. Sí. Es, ¿qué cantidad de ramas sacamos? Esto depende de la especie y la variedad en cuestión. Por ejemplo, lo que estamos viendo recién en el video es un ciruelo. Si bien está hecho de semillas, su fenotipo, su aspecto, responde a una variedad que se llama Red Beauty, que es una ciruela muy precoz, para que se den una idea, está más o menos a mediados de diciembre, ya está madura aquí en Tandil. O sea que en las latitudes donde están ustedes, más al norte, sería antes. ¿Vieron los primeros duraznos que aparecen en las fruterías que son chiquitos? Es una variedad que se llama Young Gold. Es muy precoz. Normalmente los frutos muy precoces son de pequeño tamaño porque sencillamente no tienen tiempo para desarrollarse, ¿sí? Tienen un ciclo muy corto. Esta ciruela es rica, la verdad que es un sabor aceptable por ser precoz, es muy precoz y por tanto es un fruto pequeño.
Entonces, en ese caso, cuando la variedad genéticamente es pequeña, ahí nosotros podemos dejar mayor cantidad de ramas. Por ejemplo, podemos suprimir 1/3, 1/2 del ramo mixto en este caso, ¿sí? Ahora, si lo que estamos tratando es una variedad de ciruelas, como, qué sé yo, algunas de gran tamaño, como podría ser, no sé, una Santa Rosa o una Presidente, alguna de esas, ahí en ese caso, nosotros vamos a suprimir mayor cantidad de ramas, de 1/2 a 2/3 de esa rama, para dejar menor cantidad y que esas tomen un tamaño o puedan expresar el tamaño, ¿sí?, que esa especie genéticamente nos puede dar. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Claro, entonces depende de la especie. O sea que yo en mi caso supongo yo que debe ser la que vos decís, porque justamente da un fruto muy pequeño, la apariencia es tal cual. O sea que no mejoraría el tamaño del fruto, porque ya genéticamente el fruto es pequeño. O sea que no Exactamente. tendría tampoco mucho sentido entonces reducirlo. No, con eso evitarías la becería, que es esa variación de tener muchísima cantidad de fruta un año y poca la otra, muchísima uno y poco otro. Si esas flores que nosotros vimos todas se hubiesen fecundado, este año ese árbol estaría abocado a llenar todos esos frutitos, no le quedaría un excedente para hacer ramitas nuevas donde fabricar las yemas que florecerían el año que viene, ¿se dan cuenta? Entonces el año que viene no tendría yemas de flor. Entonces sería todo verde, y el año que viene sí fabricaría un montón de yemas de flor porque no tiene qué hacer con lo que producen sus hojas. Entonces tendríamos un año mucha cantidad de fruta, el otro año nada, mucho nada. Cecilia, Sí, Elba, decime. una consulta. Tengo un cliente que tiene un ciruelo que le pasó el techo. Quiere que se lo pode, pero cuando está el fruto chiquitito, Sí. ¿qué hago? No pasa nada, se puede podar, no hay ningún problema. Lo que sí vos ya sabés que cuando ya el fruto tiene el tamaño de una aceitunita, la poda en nada va a cambiar el tamaño del fruto, ¿sí? Ya está definido el tamaño potencial del fruto ahí. Vos hagas lo que hagas, no va a pasar nada, la planta no se va a morir y los frutos que queden van a llegar a buen puerto, pero chiquitos seguramente si es que tiene una alta cantidad, una alta carga de fruta, ¿sí? Ya lo podaron en invierno, entonces Sí. tiene como 12 ramitas cada herida. Sí, tal cual. Para bajar una planta no es una buena idea podarlo en pleno invierno, en los meses sin R, porque esa poda, entre comillas, vigoriza mucho y hace que la planta se dispare cada vez más arriba. ¿Sí? No, hay que hacer todo al revés ahí. De hecho, la poda en verde, que estamos hablando de noviembre, diciembre, se hace muchísimo en fruticultura, sobre todo en variedades que son muy vigorosas, casi que no queda otra. Es más, siempre se tratan de seleccionar variedades menos vigorosas porque insume un gasto de mano de obra, qué locura, ¿no? Que se trate de eliminar justamente trabajo, pero bueno, así es la economía, así es la vida. Entonces se buscan variedades de poco vigorosas para que ellas solas se controlen y no se necesita una cuadrilla de podadores. O sea que están haciendo un curso que tiene muy poca salida laboral, pero bueno. Pero en lo que es poda urbana, no comercial, este curso tiene muchísima salida laboral porque están aprendiendo cosas que muy poca gente sabe y hacen el laburo, lo van a hacer sabiendo lo que están haciendo, y van a quedar bien en todos lados. Y cuando ustedes predicen lo que va a pasar y realmente pasa eso con la planta, se convierte en una especie de gurú que después le van a poner una alfombra roja cada vez que vayan a la casa, van a ver. Esperen que les muestro unas imágenes de, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros en nuestra casa, que si cae una helada tenemos que ver cómo nos destruye todo, si cae no, si se produce una helada, perdón, hablemos con propiedad, ¿qué ocurre en plantaciones comerciales? ¿Sí? No sé qué opina Julián Rodríguez, si la foto es artística o es un error técnico de... Ah, no veo ya que los que están viendo. Esperen que tengo que cambiar la imagen en el monitor de acá de mi santo anfitrión para ver qué es lo que están viendo ustedes. Bien, bueno, ahí estamos viendo frutales en plena floración, si ven que están ahí, pueden ser almendros o duraznos, por la fachita. Ah, no, esto le tendría que preguntar a ustedes, no decirles qué es. Pero bueno, ¿por qué no podrían ser manzanos eso que estamos viendo? ¿Por qué dije almendros o duraznos? Porque necesitan frío. No. Y ahí lo que haríamos, ¿no? No. Por la época de floración.
No, más que por la época, por el hábito de floración, ¿sí? ¿Qué están viendo? ¿Qué producciones están viendo ahí, o les parece que están viendo en esa imagen? A ver, pero a ver si podemos ampliar un poquito. Son ramos mixtos, Esto que está acá, ¿quién dijo ramos mixtos? Gabriela. Ramos mixtos, Gabriela. Son ramos mixtos estos que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces tendrán que ser muy probablemente prunoideas, para ir metiéndonos un poco en botánica sistemática. No pomoideas. Las pomoideas son las peras, las manzanas, los membrillos. Las prunoideas son los duraznos, ciruelas, damascos, almendros, y esto tiene pinta de ser eso. Bueno, pero olvidémonos de eso. Entonces están floreciendo acá, y ya hay distribuidos en esta plantación unos hermosos tachitos con una tapita que acá le acaba de sacar, y este operario va con la antorcha encendiéndolas. Esto ya estaba preparado de hace rato, no es que sale en esa misma noche, ¿sí? Entonces es un método de lucha contra las heladas que consiste en prender velas, se lo llama vela esto. Y hay un tachito de estos distribuido, ven que acá se está viendo otro por allá atrás, acá atrás de él hay uno que no han prendido todavía, ¿sí? Entonces se llenan, ahora hay una mezcla acá de imágenes, pero van a ver que hay unas imágenes que son realmente muy artísticas. Este es un método, digamos, barato, pero exige que un operario esté dando vuelta toda la noche, prendiendo, reabasteciendo de combustible, algunas son con combustible líquido, otras son sólidos, con parafina, bueno, hay todo un universo, de esto como todo. Ahí tienen un viñedo, ¿ven? Con las velitas. Ahí tiene otro viñedo, fíjense, es casi hasta lindo de ver, ¿no? El que está aprendiendo no creo que piense lo mismo, pero bueno. Acá tenemos otro método, que ven, eso está todo congelado, hay unos cañitos acá abajo, esto se hizo con riego, con microaspersión. ¿Ven? Ahí están las plantas, acá están los microaspersores, ¿ven? Y está todo, con todas esas escarchas, esos pámpanos que se ven ahí, son lo que evitaron que las flores se mueran congeladas. ¿Ven ahí? Las flores todas incluidas dentro de esos pámpanos de hielo. Entonces uno ve esto y dice, ¡fua! Se acabó el mundo. Bueno, pero sin embargo esa flor no descendió de 0 grado. Y la flor aguanta, depende de la especie, medio grado, 1 grado bajo cero. Sobrevivieron. Con un riego por microaspersión. Ahí tenemos otra. ¿Ven cómo queda ahí? Todo incluido en el hielo. Uno ve eso y se quiere matar. Sin embargo,